Bueno, aquí estamos una vez más con Respuesta Bíblica, pero hoy alteramos nuestro programa por simplemente tenemos una grata visita aquí en el estudio, nuestro hermano Carvallosa. Escuché muchas veces su nombre, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Yo pensé que era alto, grande, cerca de 2 metros y que tenía bigotes mexicanos, pero no es así. Así que él nos va a hablar seguramente y vamos a aprovechar al máximo. Aviso que se está grabando todo lo que se diga, así que luego, si hay interés en adquirir la conferencia y todo cuanto él diga, depende de cómo vaya aquí. Por lo general, lo que hacemos es recibir preguntas y contestarlas. Así que, hermanos, si por ahí le interrumpen, usted simplemente se calla, escucha lo que dicen. Aquí hay un aparato para escuchar y contesta cuando llegue el momento. No sé cuánto de radio usted anda por ahí por emisoras. Yo ya hasta olor a radio tengo, así que no hay mucho. Pues bastante. Estuve en Ministerio de Radio en España, en la ciudad de Sevilla, 8 años, hasta que un día se le ocurrió a la autoridad local prohibirnos la transmisión y tuvimos que cerrar. De esto fue por el año 90, de manera que estuvimos 8 años consecutivos saliendo. Y ahora pues tengo también el privilegio de tener algunos programas por una emisora de radio en Barcelona, se llama Onda Paz, y también en mi región se transmite en el idioma gallego, que es mi raza, por eso soy como soy. Los celtas son bajitos y no como usted pensaba que era. Pero no se preocupe por eso. Sí. Así es que lo bueno viene en frascos chicos. Bueno, solo quiero darle las gracias primeramente a Dios y luego a usted por darme el privilegio de estar aquí en esta mañana. Es una oportunidad nuestra, así que yo me voy a sentar allá y ella es la que, en caso de que llamen, ella sabe manejar el equipo. Muy bien. Porque ella es la que manda, yo solamente obedezco. Muy bien, eso es importante, uno saber obedecer también. Oh, sí. Buenos días, hermano. Buenos días, querida hermana. Y usted sabe que lo que él dice, lo dice solo para tener el tiempo y pasar a sentarse en su lugar. Yo os dejo, pastor. Sí, tenemos preguntas, pero depende de Bueno, si hay preguntas, sí. Es posible contestarlas, pues con mucho gusto. Sí, muchas preguntas porque se nos acumulan incluso, y eso que todos los días el pastor está respondiendo, pero de todas maneras tenemos. Y por cierto, pueden enviar también hoy mismo al 0982-697288. El ángel que aparece en Apocalipsis 9:11, ¿quién es? ¿Es Satanás? Y si es, ¿por qué dice abismo? Satanás anda suelto en 11:7. Dice también abismo acerca de la bestia. El pasaje es Apocalipsis 9:11, pastor. Sí, dice allí, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. Posiblemente ese ángel no sea Satanás, sino sea, llamémosle para usar vocabulario nuestro de aquí, un lugarteniente de Satanás. Satanás tiene toda una organización. El abismo es el lugar que pudiéramos llamarle el cuartel general, la guarida de Satanás. Y desde allí él dirige todos sus asuntos y gobierna. Yo
entiendo, si lo entiendo correctamente, que el ángel que se menciona aquí no es exactamente la persona de Satanás, sino que entre los seres que cayeron, que se rebelaron contra Dios, cuando Satanás se rebeló, este sería uno de esos seres caídos de alto rango, que funciona bajo las órdenes de Satanás. Y por eso dice aquí que es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Va a tener las mismas características de Satanás, porque Satanás es destructor y Satanás es el enemigo de Dios. Y aunque muchos no lo creen, Satanás está vivo y activo y haciendo su obra en todo el universo. Y él utiliza sus agentes, y esos agentes que él utiliza son demonios que están a sus órdenes y hacen la voluntad de Satanás. Pastor, ¿podría hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre las invasiones de musulmanes y el enfrentamiento con otras religiones? ¿Es una señal más que estamos en los tiempos finales, Pastor? Bueno, yo creo que estamos acercándonos vertiginosamente a los tiempos finales. Y todo esto es preparatorio para los tiempos finales. Si entiendo correctamente las Escrituras, mientras la Iglesia esté en la tierra, la Iglesia opera como una especie de dique, como un poder para impedir, poder de Dios por supuesto, para impedir que haya un desatino en este mundo, para que se rompan todas las barreras. Pero estamos viendo cómo este mundo se va preparando para... Dios lo va preparando, porque Dios gobierna todo. Él es el Dios soberano. No se mueve nada en el universo si no es por la acción directa de Dios. Dios es el dueño y el Señor y el soberano del universo. Y Él está llevando todos los acontecimientos de la historia a una conclusión. De manera que lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo efectivamente es preparatorio para lo que ha de acontecer. Y eso que ahora es preparatorio, después que la Iglesia sea removida de la tierra, todo eso entonces se va a fraguar de una manera clara, mucho más clara, de lo que se está haciendo ahora. Otra consulta dice que la persona vio un programa sobre Israel y es impresionante, dice, cómo las promesas de Dios se cumplen en ese país. Por ejemplo, la gran producción de leche, miel, etcétera. ¿Y qué hay de verdad que se convierte en vergel? ¿Podría hablar sobre todo eso? Sí, bueno, se puede hablar sobre todo eso y recordar que Israel es el reloj de Dios. En el año 1948 Israel fue constituida en un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Muchos no creían que eso iba a ser posible. Es más, de ahí surge en gran parte el apoyo para la teoría amilenarista, el hecho de que no va a haber un reino glorioso del Mesías en la tierra, porque ellos no veían posibilidad de que hubiese una nación de Israel constituida. Pero Dios es el que gobierna, y Dios ha dicho que esa simiente va a permanecer, es decir, la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob, y cuando parecía que era imposible que eso ocurriese, Dios lo hizo posible, y hoy tenemos un Estado de Israel. Pero sí quiero ser cauteloso, querida hermana, respecto de esto. Debemos de recordar que Israel hoy está en la tierra en incredulidad. Es decir, la mayoría de los israelitas que viven en la tierra hoy, en realidad son incrédulos. Hay una minoría, 2 o 3
de judíos ortodoxos, judíos que se aferran a las Escrituras, pero de los, 4,5 millones, 5, 6 millones de judíos que viven en la tierra, la mayoría de ellos son agnósticos. Y lo que está ocurriendo ahora es sencillamente una señal, una demostración de que la promesa de Dios se cumple. Pero, cuidado, eso de que la tierra fluye leche y miel, eso no es una demostración de lo que Dios va a hacer. Si uno le preguntase a un judío por qué está habiendo esa prosperidad en agricultura, en producción de leche y producción de todas esas cosas, no las va a atribuir a Dios, las va a atribuir a su propio esfuerzo, a su propio ingenio, a su capacidad científica, pero no va a decir esto es obra de Dios. En un futuro, cuando el Mesías reine en este mundo y reine desde la ciudad de Jerusalén, entonces sí se va a cumplir literalmente la palabra de que habrá una tremenda producción de granos y de alimentos y de todo, y la tierra, toda la tierra, no solo la tierra de Israel, toda la tierra va a ser como lo fue el huerto del Edén. Satanás debe preparar cada tiempo un anticristo, ya que él no sabe cuándo Dios le permitirá hacer de las suyas, preguntan. Exacto, eso lo creo. Eso es verdad. Satanás siempre ha tenido a un personaje preparado para que salte al escenario de la historia, desde los tiempos de Nimrod, Génesis capítulo 10, versículo 9. Y así a lo largo de la historia siempre ha habido un personaje que Satanás ha preparado para que sea el anticristo. Solo que el anticristo no va a surgir como anticristo hasta que Dios le dé la orden. Esto lo sabemos por Apocalipsis capítulo 6, cuando aparece un jinete que cabalga un caballo blanco y Dios le dice, ven. Dios es el que da la orden. Y recordemos que ese anticristo, cuando surja, es el que va a firmar. El texto hebreo dice forzar, obligar, imponer un pacto a la nación de Israel. Y cuando eso ocurra, en ese momento es cuando comenzará lo que la Biblia llama, lo que Cristo llamó en Mateo 24, 21, la gran tribulación. Ese periodo de 7 años que equivale a la semana 70 de Daniel 9:27. Mateo 24, 21, lo que citó, lo que usted acaba de citar, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Exacto. Solamente para confirmar lo que usted acaba de decir, porque el pastor nos enseña que a veces nosotros pensamos que todo el mundo sabe, exacto, que la gente ya tiene sabe. Tiene toda la razón pero, el pastor, la gente no sabe, exacto. Y no importa que reiteremos, porque siempre también tenemos oyentes nuevos. Muy de acuerdo. Mateo capítulo 11, versículos 13 al 15, luego 17, 10 al 13. Los que creen en la reencarnación utilizan este pasaje bíblico para argumentar esta creencia, nos dicen, pastor. ¿Cómo se explica esto entonces? Es la pregunta. Bueno, Mateo capítulo 11, ha dicho sí. usted, versículos. Yo le voy a leer el pasaje, ¿qué le parece? Yo ya tengo preparado aquí. Mateo 11, 13 al 15 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hasta el 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Luego, Mateo 17, 10 hasta el 13 voy a leer. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo,
A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, tenemos que entender que hay una diferencia entre Elías como persona y Elías como representante de lo que se llama el ministerio profético. Hay esos dos aspectos. La Biblia en ningún sitio enseña la reencarnación. Absolutamente. La Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan, el precursor de Jesús, representaba, por así decir, el ministerio de Elías. No la persona de Elías, sino el ministerio de Elías. Y ese representante del ministerio de Elías va a preceder, va a venir antes que el Mesías venga a la tierra. Debo añadir a eso que acabo de decir lo siguiente. El ministerio de Elías y el ministerio de Jesús estaban íntimamente ligados. Cuando la nación de Israel rechazó la persona de Juan el Bautista, llamado, rechazó también la persona de Jesús. Cuando rechazó el mensaje de Juan, rechazó el mensaje de Jesús. Ambos están íntimamente unidos, y es por eso que así como el Mesías debe de venir a la tierra por segunda vez para reinar, Juan ha de venir antes de la venida del Mesías para seguir siendo el precursor del Mesías. Esto es lo que enseña el segundo pasaje que usted leyó en el capítulo 17 de Mateo, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ese Elías que ha de venir primero para restaurar todas las cosas será Juan el precursor de Jesús. No una reencarnación de Elías, porque no existe tal cosa como reencarnación. Eso lo enseñan religiones paganas. Y luego dice, mas os digo, Elías ya vino. Es decir, Juan en representación de ese ministerio de Elías. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Igual que el Mesías vino, Cristo Jesús, Dios encarnado, y no lo reconocieron como Mesías. Dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Del mismo modo, Juan ha de venir por segunda vez, igual que Cristo ha de venir por segunda vez, porque el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús están íntimamente ligados. Pero, recalco, repito, subrayo, Juan no es la reencarnación de Elías, porque eso no existe en la Biblia. No hay reencarnación, absolutamente. Muy bien. Si una persona es, por cierto, el saludo a usted de nuestra oyente aquí. Si una persona es atormentada constantemente, ¿qué puede hacer? Lectura de la Biblia. Si una casa es dominada por el maligno, ¿cómo se puede ayudar? Si una persona fue supuestamente bautizada en nombre de Hitler, y eso en Paraguay, dice, muchos niños lo fueron supuestamente, ¿esta persona o su familia pueden tener consecuencias por eso? Bueno, seguramente si continúan viviendo en esa situación, en esa vida, tendrán sus consecuencias. Pero recordemos que cuando una persona pone su fe y su confianza en Cristo Jesús,
el Señor le libera, le da libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y así como el Señor nos libra de la potestad del pecado y nos libra de la muerte, aunque uno puede morir físicamente, uno tiene vida eterna. Así el Señor también nos libra del poder de Satanás. El Señor liberó a muchos. Hubo un endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios dentro, y era un hombre indomable. Los hombres no podían controlarlo, pero Jesucristo fue allí y lo liberó del poder de esa legión de demonios, de tal manera que el hombre apareció sentado, tranquilo, pacífico, no le hacía daño a nadie, y sorpresa, los que vivían allí, cuando vieron aquello, le dijeron a Jesucristo que se fuera de allí, que se fuera de allí. En lugar de haberle dado la bienvenida al Señor, que permaneciese allí, le dijeron, vete de aquí, vete de aquí. Y eso nos habla de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas que hay en este mundo. Pero, repito, Jesucristo puede liberar a cualquier persona que pone su vida en sus manos, es decir, en las manos de Jesús, de cualquier poder, del poder de Satanás, del poder de los demonios y de todas las consecuencias que eso produce, si esa persona se rinde a Jesucristo. El Señor dijo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué puede ser que la persona sea constantemente atormentada? Puede ser que la persona sea constantemente atormentada porque no está caminando a la luz y en la esfera del Espíritu. Esa persona sigue agobiada. La fe de alguien puede debilitarse, pero tenemos que confiar plenamente en el Señor y no titubear, como Santiago dice allí en el capítulo 1, pero el que ora, el que pide, pida con fe, no dudando, porque el que duda es como el oleaje del mar, que sube y que baja y que va y que viene. Hay inconstancia. Eso le puede ocurrir a un creyente que no está caminando a la luz de la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. El pastor mencionó Santiago capítulo 1, versículo 5, donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que está completa la respuesta a las preguntas que hemos dado, y no importa que la persona haya sido supuestamente bautizada en nombre de Hitler, ni de ningún, o de cualquier otro tirano. Seguro que no. Hubo personas, y ha habido personas, y quizá alguno de nosotros ha conocido a alguien que ha estado metido de lleno en el ocultismo, en el satanismo. Personalmente he conocido a algunas personas que han estado de lleno, metidos, han sido sacerdotes satánicos, y Dios los ha librado de eso. Totalmente Dios los ha librado de eso. No es algo fácil desde la óptica humana, claro, pero desde el poder de Dios, porque dice la Escritura que nada es imposible para Dios. Dios puede hacerlo. Depende de la persona. Depende, sí depende de la persona, pero otra vez depende más que nada del poder soberano de Dios. Y la persona lo que tiene es que rendirse a ese Dios. Sí. No es que nosotros hagamos algo, Dios lo va a hacer. Mi responsabilidad es rendirme, colocarme en las manos de Dios y dejar que Él haga su obra. Resulta que a veces nosotros como seres humanos que somos, nos preocupamos quizás por familiares, amigos y queremos hacer algo, queremos ayudar a la persona. A eso me refiero. Sí, Depende si la persona Exacto. quiere ser ayudada. Eso es. Es muy importante
que la persona quiera ser ayudada. Y haga su parte, así como Así usted es. ya nos dijo. Generalmente cuando evangelizo a alguien y le pregunto si ha puesto su fe en Cristo y me dice que no, yo le pregunto, ¿hay algo que te lo impida? ¿Hay algo que te impida poner tu fe en Jesucristo? Si hay alguien que me está escuchando ahora mismo y no ha puesto su fe en Cristo, yo le pregunto, ¿hay algo que le impida hacerlo? Generalmente la persona me dice, no hay nada. Me dijo una joven boliviana hace unos días, tengo temor. Y oramos para que Dios quitase el temor de su corazón. Y evidentemente Dios lo quitó, porque al día siguiente esa joven boliviana puso su fe en Jesucristo y nació de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. La otra consulta que recibimos es acerca de la desnudez de Adán y Eva, esto en Génesis. La desnudez de ellos sería la pérdida de la santidad que Dios les dio por culpa del pecado. La persona pregunta si eso puede ser. Ellos cuando estaban en el huerto, antes de pecar, estaban desnudos. Estaban desnudos, es decir, no tenían ropa como nosotros llevamos hoy. Es el pecado lo que produjo en ellos vergüenza, y por eso Adán trató de cubrir esa supuesta vergüenza tomando hojas de higuera y poniéndolas en su cuerpo, pero eso fue después de ellos haber desobedecido a Dios. Y Dios hizo otra cosa. Dios lo que hizo fue sacrificar a un animal, posiblemente un cordero o más, pero un cordero seguro que Dios sacrificó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y eso nos habla, ese cordero evidentemente nos habla de el sacrificio de Cristo. Aquel cordero que Dios sacrificó allí en el huerto señalaba, apuntaba a lo que iba a ocurrir en la cruz, o a lo que dijo Juan en San Juan 1:29, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo muy interesante, porque ahí el Cordero de Dios quita, no cubre, sino que quita. Y eso es lo que Cristo hace. Cuando alguien pone su fe en Él, Él quita el pecado y le da perdón. Dice allí en Colosenses 2:13 que Él ha perdonado todos nuestros pecados, y en Colosenses 3:13 dice lo mismo, Él ha perdonado todos nuestros pecados como un acto de su gracia y de su misericordia, no por méritos que haya en nosotros, porque no tenemos ningún mérito, es sobre la base de los méritos de Cristo Jesús. Pastor, qué buena respuesta. Y agradece nuestra oyente y nos dice, hay dos que fueron liberados, pero dos viven igual. Los liberados tienen mucha lucha. Seguro que van a tener lucha, porque Satanás no quiere perder lo que una vez fue suyo. Pero ya esos que fueron liberados y que tienen lucha, ahora tienen a alguien más poderoso que Satanás a quien apelar. Recuerde que Jesucristo dijo allí en Mateo 28, 19 y en adelante, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad. Recordemos que Satanás es un ser derrotado, es un ser vencido. Es más, es un ser que ya está condenado. Solo falta que se cumpla el veredicto divino. Y eso se va a cumplir cuando el Mesías venga a la tierra. El gran dragón que representa a Satanás va a ser echado en el lago de fuego que arde con azufre. De manera que esas personas que están teniendo luchas, que si están teniendo luchas, que no se aflijan. Esa es una señal de que son del Señor.
Y esas personas que están teniendo lucha tienen a su disposición las mismas armas espirituales que tuvo el Señor Jesucristo. Satanás le apareció a Jesús, Mateo capítulo 4, y le dijo al Señor, dile a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, no, porque escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino que con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo apeló a la palabra de Dios. Y más adelante Satanás le dijo al Señor, tírate del pináculo del templo. Y Cristo apeló a la palabra de Dios, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en tercer lugar lo volvió a tentar, le mostró los reinos del mundo. Todo esto te voy a dar si te arrodillas y me adoras. Y Cristo le contestó con que con la palabra de Dios, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y recordemos lo que Pablo nos dice allí en la primera carta a Timoteo capítulo 6, donde Pablo habla de la lucha que tiene el Hijo de Dios, el cristiano. Pablo le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no estamos luchando contra otros seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra seres espirituales en los aires. Es decir, no luchamos contra personas iguales que nosotros, sino que nuestra lucha, nuestra guerra, es una guerra sobrenatural. Y para ello podemos apelar a la palabra de Dios y a la oración. Esas son nuestras dos armas espirituales, la palabra de Dios y la oración. Muy bien, pastor. Mi pregunta para el hermano dice, ¿está de acuerdo con la pena capital? Si lo está, ¿por qué sí? Y si no lo está, ¿por qué no? Bueno, esa es una pregunta muy sensible. Yo quiero ser, en primer lugar, lo más cortés y caballeroso con la persona que hace esa pregunta, pero tengo la responsabilidad de ser bíblico, tengo la responsabilidad de basarme en lo que dice la Biblia, no en mis sentimientos, ni en mi opinión personal. Durante un tiempo, desde que el hombre pecó hasta terminado el diluvio, solo Dios tenía autoridad para quitar la vida de un ser humano. Por eso nadie pudo quitar la vida a Caín. Dios le puso una señal a Caín y nadie podía quitarle la vida. Ahora viene el diluvio, y comienza una nueva etapa en el desarrollo del plan de Dios. Dios ahora coloca sobre el hombre la responsabilidad de juzgar a sus iguales, a sus semejantes. Y en el capítulo 9 del libro del Génesis, capítulo 9 y versículo 6, leo el versículo, dice, el que derramare sangre de hombre, observe, por el hombre, su sangre será derramada. Eso lo dice Dios en su palabra. Dios otorga al hombre la autoridad para ejecutar la pena capital en aquel que derrame sangre humana, es decir, aquel que asesine. Alguien puede matar a una persona sin querer, accidentalmente. Eso no está incluido aquí. Aquí se habla de alguien que asesina a alguien. Y por eso dice el texto, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, una persona, me voy a extender un poquito aquí, alguien podría decir, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento.
Es verdad, es en el Antiguo Testamento, pero recordemos que toda la Biblia es revelación de Dios. En el tiempo de la ley de Moisés, cuando la ley estaba vigente particularmente en relación con el pueblo de Israel, había ciertos hechos que también implicaban la pena capital. De manera que la pena capital fue dada por Dios mucho antes de la ley de Moisés, Génesis 9:6, y también durante el periodo de la ley de Moisés. Pero ahora alguien diría, bueno, ya eso es del pasado, eso pasó. No, pero mire usted, dice la Escritura en el capítulo 13 de la epístola de San Pablo a los romanos, voy a leer esos versículos, Romanos capítulo 13, donde Pablo escribe acerca de la responsabilidad civil del hombre. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, mire, acarrean condenación para sí mismos. Y ahora dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y mire, la espada no era para darle una caricia a nadie. La espada era para aplicar la pena capital. De manera que la persona que hace esa pregunta, yo puedo decirle con toda sinceridad que como ser humano a mí me gustaría que no existiese la pena capital, como ser humano. Luis Carballosa como hombre, como humano. Pero tengo que someterme a lo que dice la palabra de Dios. La pena capital es bíblica, en cualquier momento. Y hoy, si en algún país se aplica, es bíblica. Es más, en los países donde no se aplica la pena capital, se está sufriendo, se está padeciendo socialmente, porque muchas personas cometen delitos graves sabiendo que van a estar en la cárcel 5 años y ya se les sueltan, y en algunos otros sitios, yo he estado en algunos países de América Latina donde personas han asesinado a otras personas y el asesino se conoce, sabe dónde vive, sabe cómo se llama, pero no le pasa absolutamente nada, y eso es injusticia. Entonces hay que verlo desde ese ángulo. Gracias al oyente que ha hecho esa pregunta. Parece muy buena su respuesta, pastor. ¿Podría hablar del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo? Seguro que sí, puedo decir lo que dice la Biblia. Y yo honestamente me limito a las Escrituras. Tenemos que entender, en primer lugar, el significado de la palabra bautismo. Bautismo literalmente significa sumergir. Ese es el significado literal de la palabra, del verbo griego baptizo, significa sumergir. Pero teológicamente esa palabra significa identificar. Cuando alguien es bautizado, se identifica con aquello en lo cual o por lo cual es bautizado. Como significa sumergir, cuando se tomaba un lienzo, una tela, para cambiarle su color, por ejemplo, usando púrpura se diluía, se hacía una solución y ese lienzo se sumergía, ese lienzo era bautizado, se identificaba plenamente con el medio en el cual había sido sumergido. Bueno, esa es la idea de la palabra. En 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que la Biblia enseña es que en el momento cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en ese instante el Espíritu Santo toma a esa persona y la bautiza, es decir, la identifica, la posiciona, la coloca en el cuerpo de Cristo para que esa persona forme parte de la iglesia. El ministerio bautizador del Espíritu Santo es único en la era de la iglesia. En el Antiguo Testamento nunca, nadie, jamás fue bautizado por el Espíritu Santo, porque no había un cuerpo en el cual ser bautizado. Y después de que la iglesia sea quitada de este mundo, el bautismo del Espíritu Santo cesará. El bautismo del Espíritu, repito, tiene que ver con el situar, colocar, posicionar, unir vitalmente en el cuerpo de Cristo a la persona que ha creído en Jesús. Justamente otra consulta referente al mismo tema dice, antes nos dice, felicidades por el programa. Por favor, si podría explicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, cómo un creyente tiene la seguridad de que ha recibido este bautismo. Porque, por ejemplo, los pentecostales dicen que el que no habla en lenguas es que no recibió el Espíritu. ¿Podría hablar sobre las manifestaciones del Espíritu? Bueno, por ejemplo, ¿cómo sé yo que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo sé que Cristo murió? Yo no estaba allí, no lo vi. Y la persona que hace esta pregunta seguramente tampoco estaba allí, no lo vio. ¿Cómo sé que Cristo murió? ¿Sabe cómo lo sé? Porque la Biblia me lo dice. ¿Cómo sé que Cristo resucitó de los muertos? Yo no estaba allí, no lo vi. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sé que Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra? ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sé que en el momento cuando creí en Jesucristo fui bautizado por el Espíritu Santo? Sencillamente porque la Biblia lo dice. No sentí nada especial, pero la Biblia dice que en el momento cuando puse mi fe en Cristo, en ese momento el Espíritu me colocó, me situó, me posicionó en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y con todo mi cariño y respeto, y de verdad que le tengo mucho cariño porque tengo muchos amigos pentecostales, carismáticos, debo decir que el bautismo del Espíritu no es para que alguien hable en lenguas. Ocurrió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ocurrió que las personas que fueron bautizadas por el Espíritu hablaron en lenguas, pero no como un resultado. Es decir, el hablar en lenguas no fue un resultado de haber sido bautizado por el Espíritu. Si usted se fija en Hechos capítulo 2, donde se habla de lo que ocurrió el día de Pentecostés, dice, fíjese, en el capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas. Fíjese esa conjunción, y. No la confunda con una preposición, para. El texto no dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, para que hablasen en lenguas. No, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Es como si ahora por aquí pasa una ambulancia y yo escucho la sirena de la ambulancia. Estoy hablando frente a este micrófono y pasa la ambulancia. La ambulancia no pasa por ahí para que yo hable delante de este micrófono. Ni estoy yo hablando delante de este micrófono para que pase la ambulancia. Son dos cosas que ocurren, pero no una como resultado de la otra. Entonces, ¿por qué hablaron
y hablaron en idiomas, Sí, porque dice aquí más adelante que está. fueron idiomas, cada uno. ¿Por qué lo hicieron? Pues para ayudar a cumplir la gran comisión. El mandato de Cristo era: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos que oyeron el Evangelio en su propio idioma el día de Pentecostés, fueron a su país o países y predicaron el Evangelio. De manera que eso ocurrió para coadyuvar al cumplimiento de la gran comisión y no para cosas espectaculares ni cuestiones de esas. Muy bien, hermano. Muchísimas consultas tenemos todavía, así que tendrá que quedarse por mucho tiempo. Dice, por favor, pastor, si me puede explicar, 1 Timoteo 2:15. Ay, 1 Timoteo 2:15. Sí. Allí dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ese versículo ha recibido varias explicaciones. Y tenemos que entender ciertas cosas de el vocabulario bíblico. La palabra salvar, el verbo salvar, generalmente lo asociamos con salvación espiritual. Es decir, salvar para el cielo, que Dios nos lleve al cielo, nos salve para el cielo. Pero no todas las veces eso es así. Por ejemplo, en Mateo 14, cuando Pedro comienza a hundirse, Pedro ve al Señor caminar sobre las aguas del mar de Galilea y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde estás. El Señor le dijo, ven. Dice que Pedro descendió del barco y comenzó a caminar, y de pronto Pedro comienza a hundirse y soltó un grito. ¿Cuál fue el grito de Pedro? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pero quiso decir Pedro, sálvame espiritualmente, sálvame para el cielo. ¿Eso fue lo que quiso decir? Evidentemente no. ¿Qué quiso decir Pedro? Líbrame de ahogarme. Líbrame de ahogarme. Eso fue lo que Pedro quiso decir. Sí. De manera que aquí, en este versículo, cuando dice que la mujer, voy a leer el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Algunos lo ven de esta manera: el alumbramiento, el dar a luz, o lo que llamamos en nuestro castizo el parir de una mujer, es una experiencia traumática y peligrosa. Muchas mujeres mueren al dar a luz. Bueno, Dios ha protegido a la mujer en muchos casos de morir en el acto del alumbramiento. Y quizá aquí tenga algo que ver con el hecho de que el Mesías iba a nacer de una mujer. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y luego en Isaías 7:14 habla de la virgen que daría a luz un hijo. Y también en Mateo 1:23 habla de lo mismo. Se cumplió la profecía de Isaías que dijo, y aquí la virgen dará luz. De manera que lo que Dios quizá quiso decir aquí es que la mujer iba a ser librada en el acto del alumbramiento, de dar a luz, para que por medio de ella naciese el Mesías, el Salvador. Eso es una buena explicación y se ajusta al texto. Dice el texto, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. También está el hecho de que, aunque hoy día la sociedad humana no lo entiende así, porque hoy el sexo se ha convertido en un dios y muchas mujeres no quieren quedar embarazadas porque
les interesa más el sexo que el tener hijos. Quizá lo que el pasaje está diciendo, que uno de los grandes privilegios que Dios le ha dado a la mujer es la de dar a luz. Es una de las grandes funciones que Dios ha dado a la mujer, la de tener hijos. Y por eso es que en el libro del Génesis Dios le dio a Adán una esposa. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le dio a Adán la mujer llamada Eva, y Dios le dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra. Es un privilegio tener hijos. Y es posible que ese versículo se esté refiriendo a ese privilegio que Dios ha dado a la mujer, el privilegio de tener hijos. Y fue a través de un hijo nacido en este mundo, a través de María, la Virgen, que Dios mandó al Mesías, el Salvador de los hombres. Buen día y bienvenido al hermano a Paraguay. Una pregunta. Mateo 8, 33 y 34 dice: pregunto si a quién le rogaron para que se vaya de su entorno. Gracias. Mateo 8, 33 y 34, yo le voy a leer. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Bueno, el versículo creo que está claro. Los ciudadanos de aquella ciudad, mire, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Sí. Y cuando le vieron, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué hicieron? Le rogaron. ¿A quién? A Jesús. Que se fuera de sus entornos. El texto es claro. Le ruegan a Jesús que se vaya de sus entornos. Aquella gente estaba, es más, esa zona, ese lugar concreto donde ocurrió este acontecimiento, hoy se llama Cursí. He tenido el privilegio de visitarlo como 3 o 4 veces. Se llama Cursí, tierra maldita. Tierra maldita. Evidentemente allí, en esa zona del mar de Galilea, había una tremenda influencia satánica. Cuando el Mesías aparece allí, en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 3 creo que es, habla de, al final del capítulo, o por allí, por algún sitio de este capítulo 3, habla de que la gente en tinieblas vio gran luz. Y los que estaban sentados, dice allí, los que estaban sentados en tinieblas, luz les resplandeció. Y el texto en realidad habla de los que estaban firmemente sentados en tinieblas. En castellano utilizamos una palabra un poco vernácula, un poco de la calle. Estaban achantados en las tinieblas. Y evidentemente aquella era una región sumamente influida por el mal. Y quizá por eso Cristo tuvo la mayor parte del ministerio de Jesús se realizó en aquella región. Es más, Jesús dijo en cierta ocasión, cuando habla del juicio de Capernaum, de Bethsaida y Corazín, dice que si los milagros que fueron hechos en Capernaum hubiesen sido hechos en Sodoma y Gomorra, se hubiesen arrepentido. Eran personas duras, muy, muy duras, ciegas, muy ciegas, sordas al Evangelio, muy sordas. Y yo creo que eso tiene que ver con esa cuestión allí. Cuando vieron a Jesús le dijeron, vete, no te queremos aquí. Pastor, hay supuestas iglesias que predican que el creyente no va al cielo, sino que va a otro lugar, o si no, sencillamente duerme.
Bueno, de dormir nada. El dormir se usa en la palabra, Pablo lo usa varias veces en 1 Tesalonicenses 4 como una especie de eufemismo, es decir, una manera suave de hablar del descanso al que un creyente va cuando pasa de este mundo a la eternidad. Otra vez yo sugiero a los oyentes que apelen a las Escrituras, a la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 habla de esto cuando dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Fíjese, de partir. Partir es como éxodo, partir, de ser desatado. La palabra partir ahí es como cuando uno desata un animal que está atado y el animal se va. El verbo ahí es desatar, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Y qué ocurre cuando parte? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice que cuando él partiese de este mundo, iría a estar con Cristo. Otro pasaje bíblico muy significativo es el que aparece en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 narra la experiencia de Esteban, cuando Esteban fue apedreado. Y dice que Esteban, cuando estaba muriendo, y apedreaban a Esteban, dice Hechos 7:59, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. De manera que Esteban fue a la presencia del Señor, él lo dice ahí, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Otro pasaje importante es el de 2 Corintios, capítulo 5, donde Pablo dice, versículo 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando un cristiano parte de este mundo, su cuerpo va al sepulcro como el de todos los seres humanos. Polvo eres y al polvo volverás. Ese cuerpo va al sepulcro. Pero la persona real de ese creyente, su ser espiritual, su alma, su espíritu, su conciencia, su mente, su corazón, todo lo que implica su ser espiritual va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios. Es más, hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, muy significativo también, en Apocalipsis capítulo 6, dice allí que cuando se abrió, versículo 9, el quinto sello, vi bajo el altar las almas. La palabra almas ahí, la palabra psique, significa vidas, vidas. Las vidas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esas vidas de esas personas, esos mártires que habían muerto por el testimonio de Jesús, están en la presencia de Dios, en la gloria, y están conscientes, pueden hablar, como habló el rico que estaba en el Hades y pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro a que refrescase su garganta. Entonces, para resumir, cuando un cristiano muere, cuando parte de este mundo a la eternidad, su ser espiritual
su alma, su espíritu, todo lo que implica su ser espiritual, va a la presencia del Señor. Cuando un inconverso muere, su cuerpo va al polvo de la tierra igual, pero su alma, su ser espiritual va a un lugar que se llama el Hades, que es la antesala del infierno. No es el infierno, es un lugar de tormentos, pero todavía no es el infierno, y allí va el inconverso. Pastor, buen día. En Isaías 42, 18 al 24, también hablaba ya del Mesías, es la pregunta del oyente. 42, 18 al 24 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Hasta el 24, pastor. Bueno, la pregunta es si... Y luego dice el 25, que es parte del tema. Por tanto, sobre la base de todo lo dicho, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Hay que entender que en el Antiguo Testamento muchas veces Israel como nación prefigura al Mesías. Lo que Israel debió ser y no fue, luego el Mesías viene y lo cumple. Israel debió de ser luz a las naciones, pero no lo fue. Fue tinieblas. El Mesías vino y fue luz. Israel debió de haber enseñado a las naciones el camino de la santidad, y no lo hizo, el camino de la justicia, y no lo hizo. Y es por eso que Dios juzga a esa nación, y es por eso que la nación de Israel tendrá que enfrentarse a la semana número 70 de Daniel, ese periodo de gran tribulación del cual Cristo habló, Mateo 24, 21. Vendrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido jamás ni la habrá después. Ahora, cuando el Mesías vino, el pueblo de Israel esperaba a un Mesías conquistador. Eso es lo que ellos querían, un Mesías conquistador, un Mesías que acabase con el imperio romano, y que acabase, quitase de ellos el yugo del imperio romano. Pero el Mesías vino como un manso cordero, vino humilde. Por eso dice que no veía y que no oía y todo eso. El Mesías vino manso y humilde, e hizo todas las cosas que debía de hacer para demostrar que él era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él devolvió los ojos a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo hablar a los mudos, hizo andar a los paralíticos, echó fuera demonios. Todas esas eran señales mesiánicas. Es decir, Jesucristo demostró por medio de lo que hizo y de lo que dijo, que él era de verdad, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y de eso es de lo que habla Isaías capítulo 40. Lo que Israel no fue, que debió ser, el Mesías vino y lo cumplió. Él vino como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él fue el santo de Dios,
el justo de Dios, el único que pudo decir a aquel pueblo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y el pueblo aquel lo rechazó. No queremos que éste reine sobre nosotros. Muy bien, pastor. No, solamente quería hacer una pregunta al hermano. ¿Usted conoció y los libros del hermano Dave Hunt? Sí, sí. Yo lo conozco personalmente, hemos tenido conferencias juntos a veces en México y en otros lugares. Y él sostiene, no tiene mucha importancia, que en el caso de Gog y Magog, como se menciona en Apocalipsis, él transfiere lo de Ezequiel a Apocalipsis y coloca que ese es el Gog y Magog. Y coloca entonces todo lo contrario a lo que la mayoría de los escatólogos enseñan. Es decir, sostienen que todo comenzará cuando llegue el momento justo antes de la gran tribulación. Va a llegar la fuerza del norte, encabezada por, naturalmente, Rusia y muchos países de allí, mayormente islámicos, pues que casi todos, incluso en Rusia, hay muchos del Islam. Y ellos invadirán, y eso va a ser el comienzo. Claro que ellos serán destruidos y todo, pero de ahí ya entonces los otros pueblos se darán cuenta que no se puede jugar así nomás y que Israel no pierde una sola batalla y no es posible. Así que el anticristo reunirá allí a todos sus ejércitos, etcétera. Yo lo que estoy realmente sorprendido es lo que está pasando en Rusia. Ellos no tenían primer ministro. Y este señor, Vladimir Putin, lo que él hizo fue nombrar, así nomás por dedocracia, como dicen los mexicanos, y ya de ahí en adelante Medvedev va a ser el presidente, porque él lo puede manipular. Y yo sospecho, hasta por el nombre de uno y del otro y el significado que tienen. Por ejemplo, Medved, de ahí deriva su nombre, es oso. Y entonces yo digo, ahora Vladimir es un nombre compuesto. Vlada es una parte que es dirigir o gobernar, y luego Mir es tanto paz, en ruso por supuesto, como mundo. Entonces cuando él salió como presidente, porque ellos no tenían primer ministro, pero como él quería continuar, perpetuarse, mi pregunta es, ¿no será que realmente de por ahí comenzará la cosa? No estoy diciendo que él va a ser el anticristo, pero tengo la impresión que Satanás, como ya hoy se habló un poco sobre eso, está adelantando rápidamente las cosas para tener a su cuate, como dicen en México, y para tener a su anticristo cuanto antes. Y parece que se prestan ellos. La cuestión en Rusia está muy, muy difícil. Y la gran mayoría de los judíos ya partieron, ya están en Israel. ¿Cómo ve usted ese cuadro? Bueno, yo respeto lo que dice el hermano Hunt, y también creo que Rusia va a jugar un papel muy preponderante en los postreros tiempos. Es más, creo que por eso ocurrió la debacle de la URSS, es decir, la disolución de la URSS, para que Rusia fuese ahora el centro, el núcleo que va a lanzar esa fuerza, con fuerza, ese ataque a Israel, que Dios ha de destruir, dice la Escritura en Ezequiel 37 y 38 y quizá el 39, que en las montañas del norte Dios los va a destruir. Y estoy de acuerdo con usted, Dios va a proteger a ese pueblo, y a ese remanente Dios lo va a proteger y no va a permitir que fuerzas del mal le hagan daño. Yo creo que por ahí es la cosa. Bueno, yo le agradezco mucho, hermano, no porque esté de acuerdo conmigo, sino porque siempre uno quiere que la gente esté de acuerdo, ¿no?
Pero yo personalmente, después de haber visto una y otra vez y leído esos capítulos, sobre todo 38 y 39, que prácticamente se repite, hay un texto en la Biblia, tal vez mi forma de interpretar no sea la mejor del mundo, pero al leer en Ezequiel esos mismos capítulos, ya deberíamos de terminar, pero como acá, donde manda capitán, no manda marinero, Pastor, mientras usted busca el pasaje, como nos preguntaron cómo se llama el pastor, le decimos que él se llama Evis Luis Carballosa. Así es. Sí, él ya lo dijo al comienzo que él es gallego, ¿cierto? Soy gallego. Sí. Puro celta. Ahí está, puro Todos celta. los apellidos celtas o genuinamente gallegos tienen que ver con algo de la naturaleza. Carballosa significa una plantación de carballos. La palabra carballo en gallego es un roble, un árbol que se llama roble en castellano, en gallego es un carballo, que es un árbol protegido en mi región gallega. Con razón que te parece tan fuerte. Quiero decir, aprovecho la oportunidad para decir que estoy sumamente feliz y agradecido a Dios por estar aquí en este lindo país de Paraguay. Y siento que anoche solo empataron con Uruguay. Bueno, Eso está mejor. Alguien tiene que Sí. perder. Por ejemplo, Ezequiel, cuando se habla de todo este asunto de los dos capítulos 38 y 39, prácticamente lo que comienza en el 38 comienza igual luego en el 39. Yo combiné eso con Génesis 41-32, donde habla José para explicar el sueño a Faraón. Y dice, bueno, el hecho que haya 7 vacas gordas y luego flacas y luego espigas llenas y magras, y es la misma cosa. Pero él explica allí cómo hay que ver eso, que Dios apresura el asunto y que no hay vuelta que dar. Usted ya tiene el pasaje. Sí, 41-32. Aquí yo tengo, pastor, Génesis. si quiere que le lea. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Y yo no sé, yo al ver digo, ¿cómo es posible que aquí ya está prácticamente todo? Luego el capítulo 39 vuelve, bueno, agrega, pero gran parte vuelve a repetir. En varios versículos aparece que viene la invasión del norte, pero Ezequiel está muy lejos de Apocalipsis. Entonces, claro que uno dice, bueno, pero eso no importa, igual hay muchas profecías que corresponden a la época de que todavía está en el futuro, etcétera, incluso esto mismo. Yo cuando vi eso dije, bueno, para mí, aunque respeto, como digo, amo mucho a Dave Hunt, ese hombre escribió como casi 40 libros, creo, ya es autor, pero hay pocos como él, si los hay. Pero esto para mí es un hecho, y al ver lo que está pasando en Europa, y tal como usted dice, me parece muy acertado. Nunca había pensado en eso, que la Unión Soviética tenía que disolverse, porque si no, Rusia no tendría casi ninguna influencia en la Unión Europea. Así es. Y para mí que allí está el corazón del futuro reinado del anticristo. Y Rusia tiene que tener, bueno, incumbencia ahí, tiene que tener entrada franca. Y yo creo que va a llegar. Mira ahora cómo China, por ejemplo, está teniendo tanto dinero, aparentemente. Yo no sé cómo funciona eso, pero están diciendo que pueden salvar de la ruina económica a otros países y todo. China, bueno, pero querramos o no, ellos dicen eso y en las noticias sale todo eso, que están demasiado bien. Y si estamos en manos de los chinos y cualquier producto que viene de China es tan bueno que uno de esas llaves que se usa para sacar una rueda, usted solamente puede usarla una vez porque se dobla. Y se acabó. Y se acabó. Gracias, hermano.
Yo le agradezco muchísimo, querido hermano, y doy gracias a Dios por este ministerio vuestro. Que Dios les bendiga, les fortalezca y continúe usándoles hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame. Gracias. ¿Cómo se dice en su idioma muchas gracias? En catalán se dice moltes mercès y en gallego muitas gracias. Aguillén debe, pastor. Ya digo guaraní. Gracias. Gracias, pastor. Muy bueno. Como 17 preguntas más de la gente. Bueno. Solo hoy llegamos, que va a tener que venir otro día antes A de ver eso. si antes de irme puedo volver. Le agradezco muchísimo, Gracias a usted. muchísimo, de verdad, esta bendición de poder estar aquí. ¿Su nombre es? María. María. Sí. Ah, qué bien, mi esposo se llama también María. María. Ah, qué bueno. Dice ella, de lo bueno abundan. Ah, Sí. no, sí, porque María abunda. Es al revés. Pastor, última cosita. Esto fue por el año 90, de manera que estuvimos 8 años consecutivos saliendo. Y ahora pues tengo también el privilegio de tener algunos programas por una emisora de radio en Barcelona, se llama Onda Paz, y también en mi región se transmite en el idioma gallego, que es mi raza, por eso soy como soy. Los celtas son bajitos y no como usted pensaba que era, Es verdad. pero no se preocupe por eso. Sí. Así es que Lo bueno viene en frascos chicos. bueno, solo quiero darle las gracias primeramente a Dios y luego a usted por darme el privilegio de estar aquí en esta No, es mañana. una oportunidad nuestra. Así que yo me voy a sentar allá y ella es la que, en caso de que llamen, ella sabe manejar el equipo. Muy bien. Porque ella es la que manda. Yo solamente obedezco. Muy bien, eso es importante, uno saber obedecer también. Oh, sí. Buenos días, hermano. Buenos días, querida hermana. Y usted sabe que lo que él dice, lo dice solo para tener el tiempo y pasar a sentarse en su lugar. Yo os dejo, pastor. Sí, tenemos preguntas, pero depende de Bueno, si hay preguntas, si Sí. es posible contestarlas, Hay pues con preguntas, mucho gusto. Sí, muchas preguntas porque se nos acumulan incluso, y eso Bueno. que todos los días el pastor está respondiendo, pero de todas maneras tenemos. Y por cierto, pueden enviar también hoy mismo al 0982-697288. El ángel que aparece en Apocalipsis 9:11, ¿quién es? De la tierra, todo eso entonces se va a fraguar de una manera clara, mucho más clara de lo que se está haciendo ahora. Otra consulta dice que la persona vio un programa sobre Israel y es impresionante, dice, cómo las promesas de Dios se cumplen en ese país. Por ejemplo, la gran producción de leche, miel, etcétera. ¿Y qué hay de verdad que se convierte en vergel? ¿Podría hablar sobre todo eso? Sí, bueno, se puede hablar sobre todo eso y recordar que Israel es el reloj de Dios. En el año 1948 Israel fue constituida en un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Muchos no creían que eso iba a ser posible. Es más, de ahí surge en gran parte el apoyo para la teoría amilenarista, el hecho de que no va a haber un reino glorioso del Mesías en la tierra, porque ellos no veían posibilidad de que hubiese una nación de Israel constituida. Pero Dios es el que gobierna, y Dios ha dicho que esa simiente va a permanecer, es decir, la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob, y cuando parecía que era imposible que eso ocurriese, Dios lo hizo posible, y hoy tenemos un Estado de Israel. Pero sí quiero ser cauteloso, querida hermana, respecto de esto. Debemos de recordar que Israel hoy está en la tierra en incredulidad. Es decir,
es Satanás, y si es, ¿por qué dice abismo? Satanás anda suelto en 11:7. Dice también abismo acerca de la bestia. El pasaje es Apocalipsis 9:11, pastor. Sí, dice allí, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. Posiblemente ese ángel no sea Satanás, sino sea, llamémosle para usar vocabulario nuestro de aquí, un lugarteniente de Satanás. Satanás tiene toda una organización. El abismo es el lugar que pudiéramos llamarle el cuartel general, la guarida de Satanás. Y desde allí él dirige todos sus asuntos y gobierna. Yo entiendo, si lo entiendo correctamente, que el ángel que se menciona aquí no es exactamente la persona de Satanás, sino que entre los seres que cayeron, que se rebelaron contra Dios, cuando Satanás se rebeló, este sería uno de esos seres caídos de alto rango, que funciona bajo las órdenes de Satanás. Y por eso dice aquí que es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Va a tener las mismas características de Satanás, porque Satanás es destructor y Satanás es el enemigo de Dios. Y aunque muchos no lo creen, Satanás está vivo y activo y haciendo. Bueno, aquí estamos una vez más con Respuesta Bíblica, pero hoy alteramos nuestro programa por simplemente tenemos una grata visita aquí en el estudio, nuestro hermano Carvallosa. Escuché muchas veces su nombre, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Yo pensé que era alto, grande, cerca de 2 metros y que tenía bigotes mexicanos, pero no es así. Así que él nos va a hablar seguramente y vamos a aprovechar al máximo. Aviso que se está grabando todo lo que se diga, así que luego, si hay interés en adquirir la conferencia y todo cuanto él diga, depende de cómo vaya aquí. Por lo general, lo que hacemos es recibir preguntas y contestarlas. Así que, hermanos, si por ahí le interrumpen, usted simplemente se calla, escucha lo que dicen. Aquí hay un aparato para escuchar y contesta cuando llegue el momento. No sé cuánto de radio usted anda por ahí por emisoras. Yo ya hasta olor a radio tengo, así que no hay mucho. Pues bastante. Estuve en Ministerio de Radio en España, en la ciudad de Sevilla, 8 años, hasta que un día se le ocurrió a la autoridad local prohibirnos la transmisión y tuvimos que cerrar, extendiendo su obra en todo el universo. Y él utiliza sus agentes, y esos agentes que él utiliza son demonios que están a sus órdenes y hacen la voluntad de Satanás. Pastor, ¿podría hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre las invasiones de musulmanes y el enfrentamiento con otras religiones? ¿Es una señal más que estamos en los tiempos finales, pastor? Bueno, yo creo que estamos acercándonos vertiginosamente a los tiempos finales. Y todo esto es preparatorio para los tiempos finales. Si entiendo correctamente las Escrituras, mientras la Iglesia esté en la tierra, la Iglesia opera como una especie de dique, como un poder para impedir, poder de Dios por supuesto, para impedir que
haya un desatino en este mundo, para que se rompan todas las barreras. Pero estamos viendo cómo este mundo se va preparando para... Dios lo va preparando, porque Dios gobierna todo. Él es el Dios soberano. No se mueve nada en el universo si no es por la acción directa de Dios. Dios es el dueño y el Señor y el soberano del universo. Y Él está llevando todos los acontecimientos de la historia a una conclusión. De manera que lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo efectivamente es preparatorio para lo que ha de acontecer. Y eso que ahora es preparatorio, después que la Iglesia sea removida